Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy, vamos al grano directamente porque tenemos sobre la mesa unas notas interesantísimas de un estudio bíblico. Sí, unas notas sobre el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, para ser exactos. Exacto, concretamente los versículos del 16 al 19. Y, un apunte rápido antes de empezar. Nuestra misión aquí no es respaldar ninguna postura teológica en particular. Claro. Eso es súper importante dejarlo clarísimo desde el principio. Totalmente. Vamos a analizar este texto de forma totalmente imparcial. Solo queremos extraer las ideas históricas y literarias que contiene el manuscrito original. Vale, pues vamos a desglosar esto. Venga, a ver qué encontramos. Nos situamos en la antigua ciudad de Colosas. Imaginemos el panorama un momento. Hay un conflicto bastante tenso en una iglesia formada mayoritariamente por gentiles. Y de repente llegar algunos conversos judíos insistiendo en imponer sus prácticas tradicionales. Eso es. Hablamos de días de fiesta, de la celebración de lunas nuevas y, leyes dietéticas, que, cambiar la dieta de la gente por imposición ya es motivo seguro de conflicto en cualquier época. Ya te digo, totalmente. Y lo fascinante aquí es el contexto que rodeaba a esas imposiciones. Porque no era solo una cuestión de menú o de calendario. El texto menciona que estas prácticas venían acompañadas de una especie de humildad fingida y, ojo a esto, del culto a los ángeles. Vale, entiendo lo de la falsa humildad, que es algo que siempre ha estado ahí. Pero, ¿qué pinta el culto a los ángeles en todo esto? ¿De dónde sacaban esa idea? Pues es una gran pregunta. Gracias a los rollos de Qumran, esos famosos manuscritos antiguos que se encontraron en las cuevas del Mar Muerto. Ah, sí, los del Mar Muerto. Esos mismos, pues sabemos que los ángeles ocupaban un lugar destacadísimo en las ideas sobre el culto dentro de ciertos círculos judíos de la época. Buscaban una espiritualidad más mística, basada en visiones, fuera de la figura central de su fe. Ya veo. Y sobre la falsa humildad, era una actitud que el propio Jesús ya había denunciado duramente en los líderes religiosos, quedó documentado en textos como el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Claro, buscaban algo más espectacular. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque frente a todo ese misticismo y esas reglas estrictas, el autor del texto, Pablo, se saca de la manga una metáfora literaria brutal. Sí. Tras desechar la necesidad de la circuncisión literal a favor de una transformación interior, coge todas esas celebraciones litúrgicas, la comida, la bebida y las festividades que mencionan libros como Oseas o Levítico. Exacto, y dice que son simplemente una sombra de lo que estaba por venir. Tal cual. Es como emocionarse viendo la sombra de alguien que se acerca por la calle y luego ignorar a la persona cuando la tienes delante. O como ver el tráiler de una película en bucle y no entrar al cine a ver el estreno, vamos. Es un buenísimo ejemplo. Para él, la realidad palpable, lo que verdaderamente importaba y proyectaba esa sombra, era Cristo. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos a un momento de auténtica revelación en estas notas. Una distinción clave que cambia por completo cómo muchos historiadores interpretan este pasaje. Cuéntanos, porque yo misma me quedé alucinada con este matiz cuando revisamos las fuentes. Resulta que, al mencionar los sábados dentro de esas sombras litúrgicas, el estudio hace una separación súper minuciosa. Explica que la carta se refería exclusivamente a los sábados ceremoniales. Que funcionaban como una sombra de los sacrificios en el templo, claro. Eso es. Sin embargo, el texto argumenta que el séptimo día semanal, el sábado original, fue instituido en el Edén, es decir, antes del pecado y muchísimo antes de que existieran los sacrificios ceremoniales del santuario. O sea que, bajo esta interpretación, ese descanso semanal no entra en la categoría de sombra que pierde sentido tras la cruz, a diferencia de los ritos ceremoniales. ¡Qué cambio de perspectiva! Exactamente. Pertenecen a categorías históricas y teológicas completamente distintas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si quitamos todas las capas de historia, lo que nos quiere un mensaje brutal sobre la tolerancia. Juzgar a la gente basándose en ritos externos o tradiciones humanas, al final solo sirve para crear bandos. Y dividir a la comunidad, claro. Lo que verdaderamente une, según estas notas, es centrarse en lo esencial, en esa realidad que mencionábamos, dejando a un lado la rigidez de las formas externas. Así es. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se puede reemplazar esa tendencia tan histórica a la imposición de escrúpulos legales?
El texto sugiere que la respuesta es un amor cristiano que fomente la verdadera conexión. Reconociendo que la vitalidad de un grupo no depende de las reglas accesorias, sino de su unión fundamental. Lo que nos lleva a una reflexión final para quienes nos escuchan hoy. Hay que fijarse en esto porque da mucho que pensar. Si este antiguo manuscrito ya advertía sobre el gran peligro de enfocarse tanto en las sombras, los ritos externos y las formas, que se termina perdiendo de vista la realidad, ¿cuántas organizaciones, instituciones o incluso empresas modernas de nuestra sociedad actual siguen atrapadas discutiendo sobre las sombras de sus propias tradiciones formales? Olvidando por completo su propósito original. Es una idea súper provocadora y el punto perfecto para concluir nuestra inmersión a fondo de hoy. Invitamos a la audiencia a llevarse esa reflexión, a darle vueltas y a seguir cuestionando siempre su entorno. ¡Hasta la próxima!